Bienvenidos nuevamente y preparen sus oídos hoy también, porque hoy continuamos con la explicación del Padre Nuestro. Si usted es la primera vez que nos sintoniza, le exhorto a escuchar la primera parte de este estudio, la cual se encuentra en YouTube y Facebook. El Padre Nuestro, tal como lo enseñó Jesús, no fue dado como un poema devocional ni como una simple fórmula religiosa. Fue entregado como un mapa de conciencia, un sello, una arquitectura espiritual. Hoy continuamos con nuestro recorrido sin perder nada. Vamos a continuar con el Padre Nuestro desde su lengua original, el arameo. Veremos sus 4 movimientos y su correspondencia con el nombre inefable, el tetragramaton, Yahweh. Definiremos cada letra, su transliteración al español y el significado espiritual de ese nombre o identidad espiritual. En el primer video nos quedamos explicando cuáles fueron las palabras borradas y alteradas de los manuscritos por los líderes eclesiásticos instruidos por el Imperio Romano. Todos sabemos que estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, y hablo con la iglesia. Es el tiempo de hacer como hizo Daniel, que fue a consultar las profecías de Jeremías. Pero la iglesia, en su mayoría, que es a quien va dirigido esta enseñanza, aún camina en oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Para entender que fue eliminado del texto original, primero debes comprender algo fundamental sobre las traducciones bíblicas. La mayoría de las Biblias que leemos hoy, ya sea en español, inglés, portugués o cualquier otro idioma, no fueron traducidas directamente del arameo o del hebreo. Fueron traducidas del griego, son traducciones de traducciones. Algunas de ellas son interpretaciones personales basadas en sus culturas. Y aquí está el problema. Jesús no hablaba griego en su vida cotidiana, hablaba arameo y hebreo. Por tanto, debemos de interpretarla dentro del contexto correcto. El arameo y también hebreo eran idiomas del pueblo judío en Galilea durante el siglo I. Arameo era el idioma que Jesús usaba para enseñar, liberar, abrir los ojos espirituales, sanar las parálisis espirituales, resucitar los muertos espirituales, abrir las cárceles espirituales y para orar. Cuando Jesús pronunció el Padre Nuestro por primera vez, lo hizo en arameo. Sus discípulos, Pedro, Juan, Santiago, lo escucharon en arameo y lo memorizaron en arameo. Que dicho sea de paso, estos 3 discípulos son arquetipos, y por arquetipo, entiéndase, una figura simbólica que representa una verdad espiritual universal y que se repite a lo largo de las Escrituras como modelo de conducta, de fe, de amor y de justicia divina. Pedro, Juan y Santiago, que siempre los vamos a encontrar cerca de Jesús, son arquetipos de la fe, el amor y la justicia, porque sin estas 3 verdades manifestadas en la iglesia no hay transformación. Esto es un tip teológico para que vayan aprendiendo a interpretar las Escrituras. Ahora bien, cuando los evangelios fueron escritos décadas después, entre los años 70 y 100 de Sigredo, fueron escritos en griego koiné, el idioma común del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el cristianismo se estaba expandiendo más allá de Judea, llegando a comunidades griegas y romanas que no hablaban arameo, y el idioma de la calle, por así llamarlo, era el griego koiné. Ahora bien, si usted no sabe lo que es el griego koiné, se lo voy a explicar, porque hay algo más profundo en este idioma que debemos de conocer. El griego koiné era como el inglés de la antigüedad, el idioma que rompió las barreras de las élites para convertirse en el idioma de la calle. Era el idioma de todo el mundo. Recordemos que el imperio griego, en su época bíblica, simbolizaba gobierno universal. Fíjate que ese es el mensaje que la Escritura nos transmite por medio de estos imperios. El koiné era un idioma esponja que absorbió el latín, el arameo y el hebreo,
adaptándose a las necesidades de un imperio multicultural. Pero lo más sorprendente era lo que ocultaba ese idioma. Bueno, más que ocultar, lo que sucedía es que encapsulaba conceptos profundos en la palabra cotidiana, lo que a veces genera malentendidos en las traducciones modernas. Por ejemplo, en el griego clásico, el griego de la élite, había mucha distinción entre diferentes tipos de amor y conocimiento. En el koiné, los matices dependían totalmente del contexto, lo que permitía que un mensaje sencillo tuviera capas de lectura filosófica o espiritual. La pregunta es, ¿por qué la escritura sagrada se escribió o se tradujo en koiné? Y la respuesta te va a sorprender. Fue escrito o traducido precisamente porque no era un lenguaje sagrado. Lo oculto aquí es la intención. Al usar un lenguaje del mercado y de la plaza, el mensaje se volvía accesible para los marginados, no solo para los eruditos, como el Imperio Romano quiso dar a entender. Muchos escritores del koiné pensaban en arameo o hebreo, pero escribían en griego koiné. ¿Qué pasó con esto entonces? Esto creó una especie de código, es decir, que las palabras eran griegas, pero la estructura del pensamiento de los escritores bíblicos era semítica. Y esto que voy a decir lo digo con mucho respeto para ustedes, mis hermanos. Si usted no conoce ese trasfondo escritural, el significado profundo, espiritual del mensaje se te va a escapar. Por tanto, amados, el mayor secreto de este idioma koiné fue su capacidad de llevar ideas revolucionarias a los oídos de los que tienen oídos para oír. Así que los evangelistas tradujeron las palabras de Jesús del arameo al griego koiné. Y ahí comenzó el problema, porque cada traducción implica una interpretación cultural. Cuando traduces una palabra de un idioma a otro, especialmente si esos idiomas provienen de culturas completamente diferentes, pierdes matices, pierdes contexto, pierdes profundidad. Ahora imagina esto aplicado a una oración dictada por Jesús en un idioma simbólico como el arameo. Una oración donde cada palabra fue elegida con precisión espiritual, ya que el arameo es un idioma extremadamente simbólico. El arameo, por lo general, no se puede interpretar literal, y esto es importante que la iglesia entienda, ya que muchos de nuestros líderes no creen, no aceptan la escritura simbólica. Y esto lo digo con certeza porque conozco a líderes y maestros que no aceptan la interpretación simbólica en su congregación, porque ellos mismos tienen miedo a interpretarlas, porque si la aceptan, su teología se derrumba. Y prefieren que el pueblo sea ignorante, al igual que ellos, para mantener su postura teológica, egoísta, orgullosa, sin importar las consecuencias que esa postura arrastra. Y esto lo digo porque desafortunadamente lo he experimentado en algunas congregaciones. Una sola palabra en arameo puede tener 3, 4, hasta 5 capas de significado, dependiendo del contexto, de la entonación, de la intención del hablante. En griego, esa riqueza se pierde. El griego es un idioma más literal, más estructurado, perfecto para filosofía y lógica, pero limitado para expresar misterios espirituales profundos. Y cuando los traductores cristianos del siglo I se enfrentaron a ciertas palabras arameas del Padre Nuestro, tuvieron que tomar decisiones que cambiarían todo. Una de esas palabras clave es la que Jesús usó para dirigirse a Yahweh al inicio de la oración en las versiones que conocemos del Padre Nuestro. Pero en arameo, según la versión pechita, considerada por muchos académicos como la traducción más cercana a los originales, Jesús no dijo exactamente Padre como lo entendemos hoy. Jesús usó Abun o Abba, no Pater como fue traducido al griego, sino Abun. Esta palabra aramea no tiene traducción directa. Esto lo vamos a explicar ya mismo. La pregunta es, ¿cómo y por qué sucedió todo esto?
Hoy vamos a responder históricamente esta pregunta. Vamos a aprender un poquito de historia, la verdadera historia de lo acontecido, porque sabemos que muchas historias han sido reconstruidas, cambiadas y eliminadas intencionalmente. Todas estas falsas interpretaciones vienen a relucir después del Concilio de Nicea en 325 d.C., cuando el emperador Constantino unificó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Todo cambió. Las autoridades eclesiásticas comenzaron a estandarizar no solo la doctrina, sino también la liturgia, es decir, la manera en la que, según ellos, debemos de celebrar culto a Yahweh. Se adoptó el latín como idioma oficial de la Iglesia en Occidente. Esta adopción fue intencionada, porque les otorgaba autoridad a los líderes eclesiásticos para que sean ellos los únicos en interpretar las Escrituras, dejando así al pueblo en la merced de que todo lo que ellos enseñaban lo tenía que aceptar como verdad debido a su ignorancia. Se prohibieron las traducciones no autorizadas según ellos, y las comunidades que seguían practicando en arameo fueron gradualmente marginadas o silenciadas. ¿Por qué? Porque un pueblo que conoce las palabras originales de Jesús, que son las que vamos a estudiar, el pueblo que conoce estas palabras puede recitar sus oraciones en el idioma sagrado que él mismo usó. Por tanto, no necesita intermediarios para acceder a lo divino. No necesita sacerdotes que le digan cómo orar o cómo entrar en comunión con la divinidad que se encuentra dentro del ser humano. No necesita confesionarios que medien su relación con Dios, porque hay un solo mediador, y ese mediador es Jesucristo hombre. Es decir, usted mismo es el mediador, espiritualmente hablando, porque tienes acceso directo. Recuerde que Pablo enseña en su carta a los Efesios que el Mesías fue puesto por cabeza a la iglesia, y la cabeza simboliza reino. Tenemos la mente del Mesías, es decir, que tenemos a Yahweh por cabeza, la misma estructura del alma en nosotros. Hemos venido a ser nuestro propio Mesías, y esto no es herejía, esto es ley, aunque muchas de nuestras iglesias no han querido reconocer esta verdad. Y ese acceso directo era y sigue siendo una amenaza para cualquier estructura de poder religioso que dependa del control sobre la espiritualidad de las masas, incluyendo nuestras autoridades religiosas evangélicas, pentecostales, adventistas y llámese como se llame. Porque de la misma manera que el imperio controla la espiritualidad de las masas, también algunos de nuestros concilios y líderes controlan la espiritualidad de sus congregaciones, estableciendo doctrinas de hombres, dogmas, reglamentos, códigos de vestimenta, imposiciones, membresías, bautismo obligatorio para salvación, diezmos obligatorios y lo más inaudito, estableciendo un plan de salvación estructurado por hombres. Y esto es algo que odio decir, porque amo la iglesia, pero no todas están caminando rectamente. Esto es una realidad innegable. Ya hemos aprendido, abuelo de pájaro, lo que ha pasado con nuestras traducciones de la Biblia a través de los tiempos. ¿Quiere decir esto que la Biblia no es palabra de Elohim? No, amados, no quiere decir eso. La palabra Elohim es verdadera e inerrante, pero hay una realidad innegable, y es que desafortunadamente ha sido alterada en algunos aspectos. Las traducciones que usamos han sido alteradas por la pluma mentirosa de los escribas. Los escribas son todos esos traductores y editores a lo largo de todo este tiempo. Los escritos originales no están a nuestro alcance. Gracias al Señor que los creyentes primitivos escondieron escritos debajo de las arenas de Egipto. Hoy día esos escritos nos han abierto los ojos, por lo menos a mí han abierto mis ojos. No es que tengamos que escribir otra Biblia, sino que debemos de volver sobre ella y reconsiderar una nueva lectura con los ojos espirituales. Reconsiderar una reinterpretación, de la misma manera en la que Pablo hizo con la Torá, que tuvo que irse a Arabia por 3 años a comerse la Torá y reinterpretarla para poder extraer de ella los escritos que tenemos en nuestras manos.
¿Cómo es posible descubrir la verdad si ya ha sido alterada?, pregunta usted. Fácil. Alinea tu voluntad, tus pensamientos y tu accionar a los divinos. Cuando esa verdad es encarnada en ti, la verdad fluye en ti, porque la verdad se encuentra dentro de ti. Y repito, esto no es herejía, esto es ley espiritual. Pregunto, ¿y usted qué espera? ¿Que la bestia se le pare al frente y no sepa cómo vencerla? Estamos viendo los cambios habidos en las traducciones que no nos permiten interpretar el mensaje correcto. Pero en este estudio vamos a descubrir el significado verdadero de esa oración. No solo a descubrirlo, sino a instruirte para que aprendas a depender de tu Creador y no de los expositores, ni de los concilios, ni de maestros que enseñan lo que saben y no lo que son. Ahora bien, para que podamos entender el Padre Nuestro, debemos de entender el tetragramatón Yahweh, ya que Jesús en su oración revela la estructura de estas 4 letras. ¿Alguna vez habías escuchado sobre el poder del arameo original? Abba, más que una palabra, es un portal espiritual. Ya sabes que Jesús no habló en griego ni en latín, habló en arameo. Vamos a entrar en materia. Vamos ahora a entrar en las 4 divisiones del Padre Nuestro y el código Yahweh. El Padre Nuestro se despliega en 4 movimientos y no es casual. Corresponden al nombre o la identidad sagrada de 4 letras. El tetragramatón Yahweh, que no es un nombre en sentido común, es un proceso, un modo de expresar cómo la divinidad se revela, cómo el ser se despliega o se manifiesta desde lo invisible a lo visible. El tetragramatón ya representa identidad, proceso y respiración o voluntad divina. Antes de unirlos, definamos brevemente las 4 letras. La primera letra, Y, se pronuncia Yod, Yod, y su valor espiritual es semilla, punto divino, voluntad, origen, fuente, retoño, entre otras. La segunda letra, H, se pronuncia Y, y su valor espiritual es expansión, aliento, vida, comprensión, sabiduría, logos, palabra, entre otras. La tercera letra es W y se pronuncia Bab Wow. Su valor espiritual es unión, canal, logos encarnado, amor, entre otras. Y la cuarta letra es H final, se pronuncia Y, y su valor espiritual es manifestación, reino, presencia, entre otras. Estos, entre otras, significa que dentro de la teología hebrea hay una variedad de interpretación, pero que al final conducen al mismo valor espiritual, como veremos más adelante. Ahora bien, el nombre de 4 letras no se pronuncia, se contempla. Es un movimiento, no un sonido. Es por esta razón que los hebreos no lo pronuncian y lo sustituyeron por Adonai. Entonces leemos Yahweh de esta manera, Yod, He, Bau, He. Vamos a empezar con la primera parte de la oración El Padre Nuestro en arameo, la lengua del misterio encarnado, y luego entramos en la definición de las 4 letras Yahweh. Jesús enseñó esta oración en arameo, la lengua viva de su entorno, y el arameo no solo traduce palabras, abre resonancias. La resonancia es, en pocas palabras, cuando nos unimos con la fuente. El comienzo es fundamental, Abun de Bashmaya, que solemos oír como Padre Nuestro que estás en los cielos. Abun de Bashmaya. Pero aquí ya hay un secreto. Abun o Abba no es solo padre en sentido masculino. En su profundidad espiritual, sugiere origen, fuente, matriz, sustento, el principio que engendra y sostiene. Es como si dijera, fuente generadora nuestra, origen que sostiene.
Esto incluye lo paterno y lo materno. El Padre o Abba no es un Elohim lejano, sino la raíz del ser. Es por esta razón que debemos de aprender a usar la traducción correcta, que es el ser en lugar de Dios. Porque cuando hablamos de el ser, se recupera la metafísica bíblica. El ser conecta con el yo soy del Éxodo, conecta con la unidad que Jesús predicaba, conecta con la experiencia interior del reino, conecta con la mística judía del siglo I y conecta con la cristología juanina. En el principio era el Logos. Y sobre todo nos devuelve a un Jesús que no enseñaba religión, sino participación en la vida divina, como el mismo Pedro nos enseña en su carta. Leemos nuevamente Abun de Bashmaya. Y de Bashmaya no describe un lugar físico arriba, alude a las dimensiones espirituales, lo alto espiritual, el nivel donde la realidad está aún unificada antes de manifestarse. Esto es importante que lo entendamos. Nuestra realidad no es lo que vemos con nuestros ojos físicos. Nuestra realidad se encuentra en los lugares celestiales, en lo invisible. Para que lo entendamos, se encuentra en nuestra conciencia incondicionada. Para que esa realidad sea manifestada en nosotros, debemos de unificarnos, en la manera en la que Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Esa unidad entre el Hijo y el Padre es la reconciliación. Mientras no estemos en unidad con la fuente, no podremos ver manifestada nuestra realidad. ¿Cuál realidad? Que usted y yo somos uno en el Padre. Usted es la encarnación del Padre, porque usted es el Hijo. Jesús abre la oración no pidiendo algo, sino restaurando una identidad. Jesús nos dice: no estás solo, procedes de una fuente. Y con esa fuente es que Jesús vino a unirnos nuevamente, ya que estábamos separados. Cuando Jesús dice: yo y el Padre uno somos, Juan 10:30, en arameo sería: yo y Abba somos uno en el ser. No está diciendo que Él sea otro ser, porque cuando hay otro, no hay unidad. Jesús dice que Él participa plenamente del ser divino, vive en total unidad con la fuente y expresa la vida divina sin separación. Y esto mismo aplica para usted y yo, para toda la iglesia. Esto es monoteísmo puro, no politeísmo, como oigo en muchas congregaciones cuando dicen en nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Eso no es un único y verdadero ser, eso es politeísmo, quiéralo usted reconocerlo o no. Eso viene del Imperio Católico, una religión y estructura que muchas de nuestras congregaciones han adoptado. Si usted se fija, la estructura de la Iglesia Católica es una imitación de la estructura del Imperio Romano, con todas sus jerarquías. Y muchas, no todas, de nuestras congregaciones también han adoptado en cierta forma esa misma estructura jerárquicas. Razón: manipular la espiritualidad de las masas. Vamos a ver ahora cómo podemos comprender estas 4 letras, su transliteración y valor espiritual, los cuales ya vimos. El tetragramatón, YHWH, para su facilidad estoy poniendo entre paréntesis la letra que estamos estudiando. La primera letra es Yod, a veces Yod, que es la Y griega como la conocemos. El valor espiritual o significado: semilla, punto, chispa inicial. La Escritura también la llama la porción o la heredad, y voluntad divina en germen. Antes de continuar, quiero explicar lo que significa voluntad divina en germen. Y presten mucha atención, porque el objetivo de esta enseñanza es que usted como iglesia aprenda a ser un verdadero discípulo del Señor para que se alinee con la voluntad divina. Un verdadero discípulo es aquel que alinea sus pensamientos con los de su Maestro. Recuerde que la semilla del reino se encuentra en usted como potencial para ser manifestada. Cuando usted se arrepiente, es decir, que decide regresar a la fuente y negarse a usted mismo, la imagen del Hijo empieza a formarse en usted.
Esto es teshuvá en hebreo, arrepentimiento, regresar al lugar de donde saliste. Esta verdad no se enseña en nuestras congregaciones. Y es por esta razón que estoy siendo explícito en toda esta enseñanza, porque nadie más se la va a enseñar. Y estoy siendo bien detallista en todo esto porque no quiero que queden lagunas en ustedes. El objetivo de este estudio es que usted aprenda a no pronunciar el nombre, sino a encarnar la identidad. La expresión voluntad divina en germen une dos ideas clave. La voluntad divina no como mandato externo, sino como intención esencial del ser. Ya todos sabemos lo que es el ser, no lo vuelvo a explicar. Y en germen, como semilla, no como orden ya desplegada o manifestada. Dicho de forma simple y profunda a la vez, es la voluntad divina antes de convertirse en forma, acción o acontecimiento. En otras palabras, que el potencial de la voluntad divina se encuentra en nosotros como semilla, como renuevo, brote o retoño. Ya dije que esa voluntad divina es el potencial del Hijo, del reino o la corona en nosotros. El germen es la imagen correcta. ¿La imagen de quién? La imagen del Hijo en nosotros. Un germen o tsenaj en hebreo es algo real pero aún no visible. Algo completo en potencia pero no desplegado, es decir, no manifestado en plenitud. Algo que no obliga, sino que invita a crecer, a formarse a la imagen de la semilla. Así como una semilla contiene el árbol, pero no fuerza su crecimiento. ¿Qué significa todo esto? Que la voluntad divina en germen contiene el reino, pero no lo impone. Esa voluntad divina que contiene el reino se encuentra en usted, que es el templo. Pero ese reino no se manifestará hasta que usted como templo no lo reconozca dentro de usted. Me parece a mí que hasta un niño puede entender eso que dije. El germen o tsenaj es un título mesiánico que designa el futuro rey descendiente de David que restaurará la justicia, traerá paz y rectitud, reconstruirá el templo o la naturaleza humana y cumplirá las promesas davídicas eternas. Ese germen se encuentra como un potencial en usted y en mí. En nosotros se encuentra ese Mesías que restaurará la justicia, traerá paz y rectitud y reconstruirá el templo o la naturaleza humana y cumplirá las promesas davídicas eternas. Para eso es que usted fue llamado y elegido. En el tiempo final, a ese hijo de perdición, a ese pensamiento inicuo, a esa bestia, le quitaremos el reino porque ese reino no le pertenece a Esaú, sino que le pertenece a Jacob. No le pertenece a Salomón, sino que le pertenece al Mesías, es decir, a la simiente de Abraham que somos nosotros. Daniel 9:27. Si usted quiere creerlo, créalo por fe. Si no lo quiere creer, lo creerá en aquel día por medio del juicio. Y usted dirá, ¿dónde Jesús, Pablo y los apóstoles enseñaron eso? Jesús lo enseñó en todas sus enseñanzas. Pablo fue el que más habló de esto, seguido por Pedro, Juan y Santiago. Lo que sucede es que no podemos interpretar la Escritura al pie de la letra, es decir, literalmente, porque no estamos trascendiendo lo literal para que se nos revele lo espiritual. Escudriñe las Escrituras porque ellas dan testimonio de Jesús, es decir, un testimonio espiritual. Y ese testimonio es lo que nos está revelando la misma Escritura. Vamos a ver la voluntad divina en germen con relación con Yod. Cuando dijimos que Yod es voluntad divina en germen, estábamos diciendo esto. Yod es el punto inicial, la chispa, la intención pura antes del aliento, G, antes de la unión, Bab, antes de la manifestación, G final. Es la voluntad en estado de posibilidad absoluta en el hombre. No es todavía ley, mandato, acción.
es decir, pensamiento, palabra y acción. Esto es alineamiento. Es dirección sin forma, sentido sin presión. La voluntad divina en germen. No es imposición, es orientación. Aquí está el matiz más importante. La voluntad divina en germen no dice haz esto o aquello. Dice silenciosamente, hacia aquí fluye la vida cuando no hay resistencia. Es decir, que hacia el retoño o germen fluye la voluntad divina cuando no hay oposición o resistencia en usted y en mí. Por eso Jesús puede decir, hágase tu voluntad sin anular la libertad humana. Porque lo que se pide no es obedecer un decreto, sino permitir que la semilla germine, se desplace o que el Hijo se forme a su imagen dentro de usted y yo. Esto es alineamiento de su voluntad con la voluntad divina. Cuando alineamos nuestra voluntad con la divina, entonces cumplimos los mandamientos de Yahweh. En palabras de Pablo, para que vea que Pablo sí enseñó esto que estoy revelando. Porque he visto en las redes sociales, en TikTok e Instagram, a influencers enseñando que Pablo no es importante en la Escritura porque Pablo es un ex fariseo y nunca estuvo con Jesús. Yo puedo entender eso. Él es el que no entiende lo que sucedió con Pablo. Debemos de tener mucho cuidado y discernimiento con lo que escuchamos y vemos en las redes sociales. Yo las miro todas, no porque lo merezcan, sino para analizar cada palabra y mensaje que transmiten y discernirlos. Haga usted lo mismo, incluyendo el mío. Porque esto que traigo no es imposición, es orientación. Usted decide si le permite fluir en usted. Debemos que aprender a discernir la narrativa del sistema de la bestia. Estoy viendo mensajes falsos disfrazados de verdad y también mensajes verdaderos disfrazados de mentira. Aunque usted no lo crea, estas personas tienen un objetivo: confundir las conciencias y desalinearnos de la voluntad divina. Ahora bien, ¿qué significa esto en la iglesia? ¿Qué significa la voluntad divina como germen en la iglesia? Bueno, como una experiencia interior significa ese impulso suave hacia lo verdadero. En otras palabras, la persuasión del ser en usted por medio de la fe. Esa claridad que no grita porque el ser se manifiesta en el silencio. Ese sí profundo que aparece cuando cesa el miedo, porque el miedo es opuesto al amor. Y ya aprendimos que el amor une la naturaleza divina en la naturaleza humana. No empuja, no amenaza, no obliga, más bien nos orienta, nos guía con sabiduría e inteligencia por el camino correcto. ¿No está Jesús, Pablo, los apóstoles y los profetas en todo esto? Usted lo puede negar, pero jamás refutar esta verdad. También, cuando no bloqueamos esa voluntad divina, se expande, o la segunda letra H, se encarna, Bab, o la tercera letra W, y se manifiesta, final, o la última letra H, para terminar con este punto. Y creo que todos están entendiendo. Quiero dejarle una frase para que usted como iglesia la integre. Quiero que guarden esta frase, porque resume todo. La voluntad divina en germen no es lo que Dios quiere de ti, sino lo que Dios quiere ser contigo. Quiero que todo esto haya quedado claro en usted. Yo sé que todo esto puede sonar para muchos como enseñanza rara, algo inverosímil, algo difícil de comprender, pero si yo lo estoy logrando comprender, usted también lo puede comprender, porque la misma chispa divina que hay en mí está también en usted. Si tiene dudas, use la mensajería de WhatsApp. Y con la voluntad divina como germen, terminamos la segunda parte de esta enseñanza. Vamos a cerrar esta segunda parte del estudio del Padre Nuestro aquí. Les prometí seguir hablando sobre los acontecimientos actuales. Y esto que voy a decir con todo el amor que siento por la iglesia, lo digo. No para criticar, sino para reflexionar. Estoy viendo muchos cristianos atrapados en un ciclo religioso que los aleja cada vez más de la verdadera transformación que Dios quiere ver manifestada en sus vidas. Y esto no es cuento de vieja, porque lo veo en las congregaciones.
y la mía no es la excepción, porque este mal está penetrando en todas las congregaciones sin excepción. Todos los domingos estoy viendo las mismas caras, cantando las mismas canciones, leyendo los mismos salmos, veo las mismas expresiones de aquí estamos hoy, en lo mismo, siguen viviendo las mismas vidas de hace 10 años y no veo una transformación en ellos. En las clases bíblicas, en vez de estudiar las escrituras, exponemos nuestras opiniones, que al final y al cabo salimos peor que como entramos. Dice el proverbio que el que anda con sabios será sabio, pero el que se junta con necios será quebrantado. Yo no sé si usted es uno de estos cristianos que lleva años asistiendo religiosamente a su congregación, pero tu matrimonio vive frío, tus hijos no respetan, sigues teniendo un carácter explosivo, te molestas con tus hermanos, no miras la necesidad de ellos, gastas tu dinero en diversión y no es que sea malo, pero la Escritura nos enseña a ayudar a nuestros hermanos necesitados. ¿Te has preguntado por qué? Te voy a dar la respuesta aunque te molestes conmigo. Lo que estoy percibiendo es que muchos en las congregaciones, incluyendo la mía, sin pelos en la lengua lo digo, viven confundidos, viven en Babilonia. No han reconocido que la asistencia religiosa, ofrendar, diezmar, no es lo mismo que obediencia espiritual. Muchos creen que leyendo la Biblia, ofrendando, diezmando, cantando, adorando, alabando y participando de actividades, ya con eso han cumplido con el Señor y tienen la corona ganada. Y esa es una falsa ilusión, falsa seguridad. Hemos hecho del culto al Señor un club de leones donde nos reunimos todos los domingos, pasamos un tiempo chévere, cantamos y por 2 horas nos sentimos bien, pero cuando salimos volvemos de nuevo a la rutina. No ha ocurrido nada interior, solo hemos motivado a nuestras emociones. Porque el simple hecho de usted creer que estar presente en el lugar correcto, automáticamente estás en la posición correcta ante Dios. Pero eso es una falsa ilusión. Dios no está impresionado por tu constancia en el edificio si no hay consistencia en tu carácter. No le emociona tu puntualidad en el servicio si no hay puntualidad en tu santidad. Y ya aprendimos que la santidad es igual a pureza, es decir, alineamiento. En otras palabras, que vienes al templo, te sientes bien, sales, vuelves a tu vida normal y repites el ciclo como una vacuna emocional que te protege de sentir la culpa de tu estancamiento espiritual. Te das una dosis de religiosidad cada domingo para poder seguir viviendo como quieres el resto de la semana. Y quiero decirte que esa es una trampa mortal. ¿Cuál es el peligro de esta trampa? Que mientras más permaneces en ella, más difícil se vuelve reconocerla. Te conviertes en un experto en autoengaño. Desarrollas una resistencia espiritual que te hace inmune a la convicción. Creas una burbuja religiosa donde todo se ve bien desde afuera, pero por dentro todo está muriendo lentamente. Y es tiempo de despertar, hermanos. Vamos a continuar esta conversación en la tercera parte de este estudio del Padre Nuestro. Repito, el objetivo de mi percepción, de mi comentario, es traer a la iglesia, en particular a mi congregación, que yo sé que algunos de ellos miran estos videos, es que cause en ustedes y en ellos una confrontación que los guíe a una convicción y una transformación profunda del ser en ustedes. No te pierdas la tercera parte de este majestuoso estudio del Padre Nuestro. Si lo que has aprendido hoy ha resonado en tu interior, debes compartirlo con todos tus amigos y familiares. Síguenos por nuestro canal de WhatsApp Biblia Estudio TV. Suscríbete para recibas todos nuestros estudios en un solo lugar. Si prefieres, también puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube, Facebook y Rumble. Si este estudio te ha gustado, dale me gusta para que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video con todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Soy Víctor Cáceres, quien te ama en el amor de Jesucristo.